Muy buenos días, tardes, noches, hermanos, dependiendo de la hora que nos encontremos. Hoy día vamos a hacer una pequeña reflexión en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11. Y dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto está dentro de un contexto en el cual el apóstol Pablo va a Berea. Se refiere a esta descripción de estas personas es de Berea. Anteriormente él había estado en Tesalónica, pero encuentra que en Berea la gente tiene otro comportamiento y dice que eran más nobles. Vamos a tratar de entender cada una de estas palabras que utiliza en este versículo. En principio, Berea está ubicado, hasta ahora existe esta ciudad, está ubicado en Grecia. Pero si nos ponemos en la época de Pablo, Grecia era una ciudad pagana, donde tenían 12 dioses principales y otros más secundarios. Inclusive tenían semidioses, ¿no? El famoso Hércules, que todos conocemos, era un semidios, producto de una relación de Zeus con una mujer mortal, ¿no? Eso es lo que cuenta la mitología griega, ¿no? Bien, entonces era un lugar pagano. Sin embargo, ahí también había una sinagoga, ¿bien? Pero el hecho es de que Pablo llega a Berea, comienza a predicar la palabra en la sinagoga y los de Berea, los de la sinagoga de Berea, dice que los define como más nobles que los de Tesalónica. ¿Y por qué razón los define así? Esta palabra noble no significa a la nobleza de un reinado, por ejemplo, ¿no? Sino que significa que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica. Y cuando habla de eso, significa, ustedes saben que los judíos no creían pues en Jesús, estaban todavía esperando ellos de que se dé la venida del Mesías, ¿no? No esperaban que sea el Mesías tal cual se describe la vida de Jesús, ¿no? Ellos esperaban un conquistador, algo así que les libre del poder de la opresión romana, ¿no? Pero no era pues eso lo que Dios había anunciado, ¿no? Sino una liberación espiritual, no física, ¿bien? De un yugo como el romano. Bien, entonces llega acá Pablo y se encuentra con este grupo de personas que eran más nobles, que estaban, en principio dice, que recibían la palabra, recibían, mira, dice recibían. ¿Y qué cosa es recibir en este caso? Ellos recibían, lo que nos quiere decir es de que se hacían cargo de lo que les daba. O sea, no era que, como decían nuestros abuelos, nuestros padres, que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Sino que ellos lo recibían realmente con mucha diligencia, ¿no? Lo recibían con gran, como que alguien le da un encargo para verlo, ¿bien? Y por esto decía que ellos recibían esta palabra, pero lo recibían con toda su solicitud. O sea, reciben el encargo y esa palabra solícito no viene de una solicitud escrita donde uno se va a pedir algo, sino de ser solícito, o sea, que tiene mucha diligencia, con mucho cuidado, ¿no? Recibían ese encargo con mucho cuidado. A eso se refiere esto que dice recibían la palabra con toda solicitud. Y luego nos da una palabrita que dice escudriñando cada día las escrituras. ¿Qué cosa es escudriñar? Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo y además no solamente esto, sino sus circunstancias, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Estamos escudriñando la palabra para saber qué es lo que realmente nos quiere decir. Bien, pero no solamente escudriñaban, que sus sinónimos, si nos queremos acordar una palabra un poquito no muy común, también escudriñar significa indagar, investigar, inquirir, significa también hurgar, ¿no? Entonces todo eso significa, son sinónimos de escudriñar. Entonces, y
y esto es una orden también de parte del Señor, ¿no? Y además dice que esto lo hacían cada día, ¿no? No eran domingueritos, ¿ah? Era de cada día, ¿bien? Entonces, este versículo lo que nos está enseñando es algo, de que nosotros frente a las enseñanzas que nos dan, debemos de ser nobles en el sentido de tener un buen sentimiento espiritual para poder recibirlo, esto que Dios está usando a alguna persona para hacernos llegar un mensaje. Bien, el otro punto que nos está enseñando es de que debemos de recibirla, ¿no? El encargo, esto que nos está dando, cuando el Señor nos hace llegar una palabra a través del pastor, a través de un predicador o cualquier otra persona, nos está dando un encargo, no solamente nos está diciendo escucha, sino nos está dando un encargo que lo vamos a recibir de una manera muy especial, de una manera tal que lo vamos a cuidar y lo vamos, porque es palabra del Señor. La palabra a veces dice, la palabra del Señor muestra una Biblia. La palabra del Señor no es esa Biblia. La palabra es espíritu. Obviamente que como tenemos un lenguaje escrito, ahí se escribe para poder leerlo, ¿no? Pero en realidad es más que eso, más que ese papel donde está escrito la palabra. Es espíritu y el espíritu es de Dios. ¿Bien? Entonces, y por eso también dice la Escritura que debemos discernirlo espiritualmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos sigue enseñando esto? De que debemos de hacerlo cada día, no solamente los domingos, no solamente cuando nos ocurra, sino debemos de hacerlo cada día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cada día? Escudriñar la palabra, o sea, estudiarla a fondo, saber qué es lo que realmente nos quiere decir, qué es lo que realmente Dios tiene para nosotros, ¿no? Y dice que comprobaba para ver si es cierto lo que estaba, porque como humanos también nos podemos equivocar cuando exponemos la palabra, cuando otra persona expone la palabra, pero para eso está la escritura, para poder llevarla adelante. Además de que comprobar, imagínense que a Pablo le hacían esta comparación, ¿cuánto más nosotros podemos hacer a otra persona? Es una nobleza delante del Señor el poder hacer esto. Es agradable delante del Señor. Y así de esa manera, de hecho, que vamos a aprender más. Entonces, resumiendo, tomemos este ejemplo de la gente de Berea. Seamos nobles delante del Señor. Esa nobleza se traduce en escuchar con atención, con diligencia la palabra, recibirlo en nuestro corazón, luego investigar qué es lo que realmente nos quiere decir y finalmente llevarla a cabo. Porque no se estudia la palabra para tenerlo en nuestra mente metida, encerrada, sino para llevarla hacia las personas que todavía no lo tienen. Es la voluntad del Señor que todos sean salvos y para eso debemos de conocer de ellos, investigar, saber a fondo lo que quiere decir el Señor a través de su escritura. Bien, hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.